Y ya llegaba Teseo, a quien su padre no conocía, que con su valor había pacificado el istmo entre los dos mares. Para deshacerse de él, Medea preparó una bebida con acónito que había traído consigo tiempo atrás de las costas de Sitia. Dicen que esa planta nació de los dientes del perro de Equidna. Hay una caverna oscura de tenebrosa entrada y un camino en pendiente por el que el héroe de Tirinte arrastró, atado por duras cadenas de metal, a Cérbero, que se resistía y volvía los ojos rehuyendo la luz y el fulgor de los rayos del sol, y que, debatiéndose con rabia furibunda, llenaba el aire con 3 ladridos a la vez y recubría los verdes campos con su baba blanquecina. Se cree que esa baba se endureció y que encontró alimento en el suelo feraz y fecundo, de donde tomó la fuerza de su veneno. Y puesto que nace y sobrevive sobre la dura roca, los campesinos la llaman acónito. El propio Egeo, por consejo de su esposa, se lo ofreció a su hijo creyéndole un enemigo. Teseo ya había tomado en su desprevenida mano la copa que le tendían, cuando su padre reconoció en la empuñadura de marfil de la espada los signos que le identificaban como a su hijo, y de un manotazo alejó el crimen de sus labios. Ella escapó a la muerte haciendo surgir una nube de niebla con un encantamiento. A Egeo, sin embargo, aunque se alegraba de que su hijo hubiese salido ileso, le turbaba que hubiese faltado poco para cometerse un delito tan espantoso. Enciende fuego en los altares y colma de ofrendas a los dioses, y las hachas golpean los musculosos cuellos de los toros de cuernos envueltos en vendas. Dicen que nunca brilló para los descendientes de Erecteo día de mayor fiesta. Los nobles y la gente corriente celebran banquetes y entonan canciones con el ingenio avivado por el vino. A ti, grandísimo Teseo, te admira Maratona por haber vertido la sangre del toro de Creta, y si en Cromión el colono puede arar sin temor al jabalí, es por gracia y obra tuya. La región de Epidauro vio caer, gracias a ti, al hijo de Vulcano que iba armado de una maza, así como vio caer la llanura del Cefiso al violento Procrustes, y Eleusis, sagrada a Ceres, vio la muerte de Cerción. Muerto está también aquel Sinis que empleaba mal su extraordinaria fuerza, que podía doblar los troncos y que curvaba hasta el suelo las copas de los pinos con los que lanzaba los cuerpos a gran distancia. El camino que va a Alcátoe, la ciudad de los Léleges, se abre ahora seguro, una vez que te has encargado de Escirón. A los huesos dispersos del ladrón la tierra les niega un asilo el mar, y dicen que tras haber sido zarandeados durante largo tiempo por las olas, el tiempo los endureció convirtiéndolos en escollos. Dichos escollos conservan el nombre de Escirón. Si quisiéramos hacer el recuento de tus años y de tus victorias, las hazañas superarían a los años. Por ti, el más fuerte, hacemos públicos votos y a tu salud tomamos el vino de Baco. El palacio resuena con el aplauso del pueblo y con las oraciones de quienes le auguran su bien, y no hay un solo lugar triste en toda la ciudad. Sin embargo, hasta tal punto nunca permanece intacta la alegría y siempre se presenta alguna inquietud en medio de la felicidad. Egeo no puede disfrutar con tranquilidad de la dicha de volver a tener a su hijo. Minos se está preparando para la guerra, aunque es poderoso por su ejército, aunque es poderoso por su flota. Su mayor fuerza, sin embargo, está en su ira de padre, pues pretende vengar con justas armas la muerte de Andrógeo. Antes, sin embargo, busca aliados para la guerra y recorre el mar con la veloz flota a la que debe su poder. Por este lado se alía con los reinos de Anafe y Astipalea, con Anafe con promesas, con Astipalea con la guerra. Seguidamente se alía con la humilde Miconos y con Cimolos, de arcillosos campos, con la floreciente Ciro, con Cidno, con la llana Serifos y la marmórea Paros, y con Signos, que fue traicionada por la impía Arne. Esta, una vez obtenido el oro que codiciosamente había exigido, fue transformada en un ave que todavía hoy sigue amando el oro.
una chova de negros pies recubierta de negras plumas. Pero ni Olíaros, ni Dídima, ni Tenos, Andros y Guíaros, ni Peparetos, fértil productora de brillantes olivos, apoyaron a las naves de Noso. Torciendo a la izquierda, Minos se dirige entonces hacia Enopia, el reino de Éaco. Los antiguos la llaman Enopia, pero Éaco la había llamado Egina, con el nombre de su madre. La muchedumbre acude presurosa, ansiosa por conocer a un hombre de tanta fama. Acuden a recibirle Telamón, Peleo, menor que Telamón, y Foco, el tercero de los hijos. El propio Éaco también sale a su encuentro, con la lentitud y la gravedad propias de su vejez, y le pregunta cuál es la causa de su venida. Obligado a rememorar su dolor de padre, Minos, el soberano de 100 ciudades, le respondió con estas palabras: «Te ruego que apoyes a estas tropas que he reunido por mi hijo y que aceptes formar parte de este piadoso ejército. Consuelo para su sepulcro es lo que pido». Y el Asopíada: «Lo que pides es en vano», le dijo, «y mi ciudad no lo hará. En efecto, no hay tierra más unida a los cecrópidas que esta. Esa es la alianza que hay entre nosotros». Minos se marcha triste y dice: «Esa alianza te costará cara, pero considera más conveniente amenazar con la guerra en lugar de hacerla y desgastar allí sus fuerzas antes de tiempo». Aún podía verse la flota de Lictos desde los muros enopios cuando una nave ateniense que traía a Céfalo con órdenes de su patria se acercó navegando a toda vela y entró en el puerto aliado. Los jóvenes eácidas reconocieron a Céfalo, aunque hacía mucho tiempo que no le habían visto, y tras estrechar su mano le condujeron a la morada de su padre. El insigne héroe, que aún conservaba en la vejez las señales de su pasada postura, hizo su entrada llevando una rama de olivo de su país y llevando a su izquierda y a su derecha él, que era el de mayor edad, a Critón y a Butes, más jóvenes, hijos de Palante. Tras intercambiarse las fórmulas habituales al principio de cualquier encuentro, Céfalo expone el mensaje de los cecrópidas, pide ayuda, recuerda el pacto de alianza y los tratados estipulados por los antepasados, y añade que lo que busca Minos es el dominio de Acaya entera. Entonces, cuando hubo defendido con elocuencia la causa que le habían encargado, Éaco, con la izquierda apoyada en el puño de su brillante cetro, dijo: «No me pidáis auxilio, atenienses, tomadlo vosotros mismos. Y no dudéis en conducir todas las tropas que hay en esta isla como si fueran vuestras, y todo aquello que os ofrece la actual condición de mi poderío. Las fuerzas no me faltan, sobran soldados para mí y para el enemigo. Gracias a los dioses, esta es una época feliz y no tengo motivos para rehusar». «Ojalá sea así», dijo Céfalo. «Es más, espero que tu ciudad se haga aún más populosa. Por cierto, que hace poco, cuando llegaba, me llenó de alegría que viniera a mi encuentro una juventud tan hermosa y de edad tan pareja. No obstante, echo de menos a muchos de los que vi hace tiempo, la última vez que fui recibido en vuestra ciudad». Éaco gimió y dijo con voz triste: «A un comienzo oloroso le ha seguido una suerte mejor. Ojalá pudiera hablarte de esta sin tener que acordarme de aquel». Lo relataré ahora por orden, pero para no entretenernos con largos rodeos, aquellos que buscas con el recuerdo yacen convertidos en huesos y cenizas. Y cuántas de mis cosas han muerto con ellos. Una terrible epidemia causada por la ira de la despiadada Juno, que odia estas tierras que llevan el nombre de su rival, se abatió sobre las gentes. Mientras nos pareció que se trataba de un mal humano y la causa de tan gran tragedia permaneció oculta, luchamos con los medios de la medicina, pero la plaga superaba nuestros recursos, que yacían derrotados.
Al principio el cielo oprimió la tierra con una densa calima y apresó bajo una capa de nubes los ardores de un agobiante bochorno. Y en el tiempo que la luna tardó en completar 4 veces su disco, reuniendo sus cuernos, y en deshacerlo 4 veces atenuándose, un cálido austro sopló con ráfagas letales. Se sabe que la enfermedad alcanzó también las fuentes y los lagos y que muchos miles de serpientes se dispersaron por los campos abandonados e infectaron los ríos con su veneno. En un principio la potencia del morbo se manifestó con el estrago de perros, aves, ovejas, vacas y fieras salvajes. El infeliz campesino ve con asombro cómo los fuertes bueyes se desploman entre los surcos en medio del trabajo, a los rebaños de ovejas que emiten enfermos balidos, la lana se les cae por sí sola y los cuerpos languidecen. El caballo, otrora fogoso y famoso sobre el polvo de las pistas, ahora no consigue más trofeos y olvidados ya los triunfos pasados gime junto al pesebre, destinado a morir de una muerte sin gloria. No piensa ya el jabalí en enfurecerse, ni la cierva en confiar en su carrera, ni los osos en abalanzarse sobre el robusto ganado. La languidez se apodera de todas las cosas. Los cadáveres yacen pudriéndose en bosques, campos y caminos, y el hedor contamina el aire. Y diré algo asombroso. Ni los perros, ni las aves rapaces, ni los lobos de pelo cano los tocan. Se descomponen allí donde han caído, y con sus infectos miasmas extienden lejos el contagio. La peste alcanza con daño aún más grave a los pobres colonos y extiende su dominio hasta el recinto de la gran ciudad. En primer lugar se abrasan las entrañas y la rojez y una respiración jadeante que lleva fuego dan señal de la llama que arde en el interior. La lengua se hincha, áspera, las bocas resecas se abren a los cálidos vientos. La garganta no recibe sino aire malsano. No pueden soportar ni el lecho ni las ropas. Apoyan el vientre sobre la dura tierra, pero no es el cuerpo el que se enfría con el suelo, sino el suelo el que hierve a contacto con el cuerpo. No hay nadie que pueda mitigar el mal. La cruel mortandad hace presa entre los mismos médicos y las curas les fallan a los mismos que las ponen en práctica. Cuanto más cerca está uno de un enfermo y más fielmente lo asiste, más deprisa se acerca a la muerte. Por fin, cuando desaparece toda esperanza de salvación y ven que el fin de la enfermedad será la muerte, se abandonan al instinto y desaparece toda preocupación por lo que pueda servirles de ayuda. En efecto, nada hay que pueda ayudarles. Desordenadamente, sin ningún recato, se aferran a fuentes, ríos y hondos pozos y bebiendo la sed no se extingue sino con la vida. Muchos, abotagados, no pueden volver a levantarse y mueren en las mismas aguas. Aún así, otros siguen bebiendo en ellas. Tal es el hastío que producen los infelices el odiado lecho, que se levantan de él, o si las fuerzas no les permiten ponerse en pie, ruedan por el suelo y huyen de sus casas. A cada uno le parece funesta su propia morada, y puesto que la causa del mal se desconoce, se incrimina al lugar demasiado pequeño. Los veías vagar medio muertos por las calles, en tanto que aún eran capaces de tenerse en pie. Otros lloran y tirados en el suelo entornan los ojos cansados con un último movimiento y tienden los brazos hacia las estrellas del cielo que incumbe sobre ellos. Unos aquí, otros allí, exhalando el último suspiro donde la muerte los ha sorprendido. ¿Cuál era en aquellos momentos mi estado de ánimo? ¿Cuál podía ser sino el de odiar la vida y desear compartir el destino de los míos? Allí donde se dirigieran las pupilas de mis ojos había gente tendida en el suelo, como cuando las manzanas podridas caen de las ramas o como caen las bellotas cuando se sacude una encina. Allí enfrente puedes ver un alto templo en una larga escalinata. Está dedicado a Júpiter. ¿Quién no ofreció inútil incienso en aquellos altares? ¿Cuántas veces mientras pronunciaban sus ruegos el cónyuge por el cónyuge, el padre por el hijo, acabaron su vida sobre esos altares a los que rezaban y en sus manos encontró un puñado de incienso sin consumir? ¿Cuántas veces, mientras el sacerdote pronunciaba los votos y vertía vino puro entre sus cuerpos, los toros conducidos a los templos cayeron sin esperar el golpe? Una vez yo mismo estaba haciendo un sacrificio a Júpiter, por mí, por mi patria, por mis 3 hijos, cuando la víctima emitió un espantoso mugido y se derrumbó de repente, sin haber recibido golpe alguno.
tiñendo con escasas gotas de sangre el cuchillo que estaba colocado debajo. Las entrañas, enfermas, también habían perdido las señales que indicaban la verdad y las respuestas de los dioses. También en las entrañas había penetrado el triste morbo. Vi cadáveres abandonados ante las puertas de los templos, ante los mismos altares, para que la muerte fuera todavía más odiosa. Algunos oprimen sus cuellos con un lazo, ahuyentando con la muerte el miedo a la muerte, adelantándose al destino que se avecina. Los cuerpos son entregados a la muerte sin cumplir los ritos funerarios acostumbrados. De hecho, las puertas no bastaban para contener todos los funerales. O bien recubren el suelo insepultos, o bien son confiados sin ofrendas a las altas llamas de las piras. Ya no se respeta nada. Se pelean por las piras y queman en los fuegos de los demás. No hay nadie que llore, y las almas de hijos y maridos, de jóvenes y viejos, vagan sin que nadie vierta lágrimas por ellas, y ya no queda suficiente espacio en los sepulcros ni suficiente madera para las hogueras. Aturdido por tan gran torbellino de desgracias, exclamé: «Oh Júpiter, si no mienten cuando dicen que te entregaste a los brazos de Egina, hija del Asopo, y si no te avergüenzas, oh gran padre, de ser mi progenitor. Devuélveme a los míos o entiérrame a mí también en una tumba». Él me envió una señal con un relámpago y un trueno favorable. «Los recibo y espero que sean señales de que tu mente me es propicia», dije. «Tomo como señal de compromiso el presagio que me envías». Casualmente había cerca de allí una encina de amplísima copa consagrada a Júpiter, un rarísimo ejemplar nacido de una semilla traída de Dodona. Allí pude ver una larga fila de hormigas recogedoras de semillas que transportaban grandes cargas con sus diminutas bocas y seguían siempre su camino sobre la áspera corteza. Mientras me admiraba de su gran número: «Dame, óptimo padre», dije, «igual número de ciudadanos, y vuelve a llenar las murallas vacías». Un temblor recorrió la alta encina y sus ramas resonaron, agitándose sin viento alguno. Mis piernas temblaban recorridas por escalofríos de terror y mis cabellos estaban erizados. No obstante, besé la tierra y el tronco, y aunque no quería admitir que tenía esperanzas, en realidad las tenía, y en mi corazón abrigaba ilusiones. Llegó la noche y el sueño se apoderó de mi cuerpo fatigado por las preocupaciones. Ante mis ojos apareció esa misma encina, con la copa igual de crecida, con las ramas cubiertas del mismo número de animales. Entonces me pareció que el mismo temblor la recorría y que dejaba caer sobre el campo debajo de sí la fila de las recogedoras de semillas, y que éstas crecían de repente y se hacían más y más grandes, que se levantaban del suelo y se tenían de pie en posición erguida. Perdían su delgadez, el número de sus patas y el color negro, y sus miembros tomaban forma humana. El sueño se va. Una vez despierto, maldigo mis visiones y me lamento de no encontrar ayuda entre los dioses. Pero en el palacio había un gran murmurar y me parecía oír voces de hombres a las que ya no estaba acostumbrado. Mientras conjeturo que también aquellas debían ser un sueño, llega corriendo Telamón y, abriendo las puertas de par en par, me dice: «Padre, vas a ver algo que supera toda fe y toda esperanza. Sal fuera». Salgo, y tal como me había parecido verlos en las imágenes de mi sueño, veo a unos hombres en fila y los reconozco. Se acercan y saludan a su rey. Cumplo los votos hechos a Júpiter y divido entre los nuevos pobladores la ciudad y los campos que habían dejado los campesinos desaparecidos, y los llamo mirmidones, para que el nombre recuerde su origen. Sus cuerpos ya los has visto, y en cuanto a sus costumbres, siguen conservando las que tenían antes. Es una raza parca que soporta bien la fatiga, que acumula con tenacidad y guarda lo que acumula. Estos, iguales en años y en temple, te seguirán a la guerra cuando el euro, que felizmente te trajo, pues con el euro había llegado, se haya convertido en austro. En estos discursos y otros parecidos ocuparon la larga jornada. La última parte del día la dedicaron a un banquete y la noche al sueño. El sol había salido con su brillo dorado. El euro seguía soplando y frenaba el retorno de los barcos. Los hijos de Palantes se reúnen con Céfalo, que los superaba en edad, y juntos
Céfalo y los hijos de Palante se dirigen a ver al rey. Pero el rey aún estaba profundamente dormido. Salió a recibirlos a la puerta el eácida Foco. En efecto, Telamón y su hermano estaban reuniendo a los hombres para la guerra. Foco condujo a los cecrópidas a un agradable rincón en el interior del palacio y se sentó con ellos. Observó que Leólida llevaba en la mano una jabalina hecha de una madera desconocida que tenía la punta de oro. Entonces, tras haber discurrido brevemente en medio de la conversación, dijo: «Soy buen conocedor de los bosques y de la caza, y sin embargo, hace rato que me pregunto de qué selva habrá sido cortada el asta que tienes en la mano, porque si fuera de fresno sería de color amarillento, y si fuera de cornejo habría nudos en la madera. Ignoro de dónde viene, pero mis ojos nunca han visto un arma arrojadiza más hermosa». Entonces intervino uno de los dos hermanos atenienses y dijo: «Aún más que su belleza te sorprenderá su uso. Alcanza cualquier cosa que persiga, pues una vez lanzada no la guía la casualidad y regresa volando, ensangrentada por sí sola, sin que nadie la arroje». Entonces sí que el joven hijo de una Nereida, quiso saberlo todo, por qué y de dónde había venido, y quién había sido el autor de tan fabuloso regalo. Céfalo le cuenta lo que pide, pero se ruboriza avergonzado por tener que narrar a qué precio lo obtuvo, y tocado por el dolor de la muerte de su esposa, dice así con los ojos llenos de lágrimas: «Esta arma, oh hijo de una diosa, ¿quién podría creerlo?, me hace llorar y todavía me hará llorar largo tiempo, si largo tiempo me permitirán vivir los hados. Por ella me perdí yo y perdí a mi esposa. Ojalá no hubiese poseído nunca este regalo». Procris era, si acaso has oído hablar más de Oritía, hermana de Oritía, la que fue raptada. Pero si hubiese que comparar la belleza y el talante de las dos, ella era más digna de ser raptada. A ella la unió a mí su padre, Erecteo. A mí me unió a ella el amor. Me consideraban feliz y lo era, pero no debió placerle así a los dioses, de lo contrario tal vez aún lo sería. Era el segundo mes después de nuestra boda cuando una mañana en que yo estaba tendiendo las redes para los astados ciervos, la amarilla Aurora, expulsadas ya las tinieblas, me vio desde la cumbre de Himeto, siempre florido, y me raptó contra mi voluntad. Permitidme que diga la verdad, para tranquilidad de la diosa. Aunque sea extraordinariamente bella con su rostro rosado, aunque marque los confines del día y marque los confines de la noche, aunque se alimente de líquido néctar, yo amaba a Procris. Procris estaba en mi corazón, Procris estaba siempre en mis labios. Yo le hablaba de la santidad del tálamo, de nuestros abrazos aún frescos, de nuestra boda tan reciente y de los primeros lazos que habían nacido en el lecho ahora desierto. La diosa se conmovió y dijo: «Reprime tus lamentos, ingratos. Ingrato, quédate con tu Procris, pero si mi mente puede ver el futuro, desearás no haberlo hecho». Y airada me envió otra vez a su lado. Mientras regresaba meditando sobre lo que me había dicho la diosa, empecé a temer que mi esposa no hubiese respetado debidamente los lazos del matrimonio. Su belleza y su edad obligaban a creer en el adulterio. Su carácter impedía creerlo. Pero es que yo había estado ausente, pero es que la misma que acababa de dejar era un ejemplo del delito. Pero es que los enamorados tenemos miedo de todo. Decido investigar lo que me atormenta y poner a prueba con regalos su casta fidelidad. La aurora estimula mis temores y cambia mi aspecto. Creo que me di cuenta. Sin ser reconocido entro en Atenas, la ciudad de Palas, y penetro en la casa. La casa misma carecía de todo indicio de culpa, mostraba signos de castidad y de ansiedad por el amo desaparecido. Trabajosamente me abrí camino con 1000 engaños hasta la hija de Erecteo. Cuando la vi me quedé pasmado y casi abandoné mis intenciones de probar su fidelidad. A decir verdad, a duras penas pude resistirme a contarle la verdad, a duras penas pude resistirme como debía a besarla. Ella estaba triste, pero aún así ninguna podría ser más hermosa que ella cuando estaba triste, y le atormentaba la nostalgia por su esposo raptado.
Imagínate, Foco, cuál sería su belleza cuando el mismo dolor le sentaba bien. ¿Para qué contar cuántas veces su pudor rechazó mis intentos? ¿Cuántas veces dijo, yo me reservo solo para uno, esté donde esté, para uno solo reservo mis dichas? A quien que estuviera en su sano juicio no le habría bastado esta prueba de su gran fidelidad. Pero no me contento, lucho por herirme a mí mismo y mientras tanto le ofrezco una fortuna a cambio de una noche. A fuerza de aumentar la recompensa, por fin conseguí que vacilara. Entonces exclamé, por desgracia es un impostor el que tienes ante ti. Por desgracia era un adúltero fingido y un marido verdadero. A mí, pérfida, me tienes como testigo. Ella, nada. Sencillamente vencida por una tácita vergüenza, huyó de aquella casa insidiosa y del detestable esposo, y odiando a todo el género masculino a causa de mi afrenta, se fue vagando por los montes dedicándose a las actividades de Diana. Entonces, al sentirme abandonado, un fuego aún más violento penetró en mis huesos. Suplicaba su perdón y reconocía que había pecado y que yo también habría podido caer en la misma culpa ante esos regalos si alguien me hubiese ofrecido regalos semejantes, puesto que yo había confesado estas cosas y ella había vengado su pudor ofendido. Regresó y transcurrió junto a mí dulces años en armonía. Además me regaló, como si dándose a sí misma me hubiese hecho poco regalo, un perro que su Diana le había entregado diciéndome, los vencerá a todos en la carrera. Me dio a la vez también la jabalina que, como ves, tengo en mi mano. ¿Quieres saber cuál fue la suerte del otro regalo? Prepárate para la sorpresa, te asombrará la novedad del hecho. El hijo de Layo había resuelto con su ingenio las adivinanzas que no habían comprendido los que le habían precedido y la ambigua profetisa, arrojada al vacío, yacía olvidada de sus propios enigmas. Pero está claro que la venerable Temis ni siquiera en tales casos olvida la venganza. Inmediatamente después, otra plaga cayó sobre Laón y a Tebas, y muchos habitantes del campo estaban atemorizados por la mortandad que una fiera provocaba tanto entre sus ovejas como entre ellos mismos. Acudimos todos los jóvenes de los lugares vecinos y rodeamos con redes los vastos campos. Ella, veloz, pasaba por encima de las ligeras redes con un salto y cruzaba por encima de los lazos que habíamos colocado. Sueltan a los perros que se lanzan en su persecución y ella huye y los burla con la misma rapidez que si fuera un veloz pájaro. Al unísono reclaman a voces a Milélaps, ese era el nombre del regalo. Ya hacía rato que él mismo luchaba por liberarse de la correa que lo retenía y tiraba con el cuello. Apenas lo había soltado cuando ya no podíamos ver dónde estaba. El polvo caliente todavía conservaba las huellas de sus patas, pero él ya había escapado a nuestra vista. Ni una lanza, ni los proyectiles lanzados por el voltear de una onda, ni una flecha ligera despedida por un arco de Gortina habría superado su velocidad. Hay un monte desde cuya cima se dominan los campos que se extienden alrededor. Subo allí y presencio el espectáculo de una extraordinaria carrera en que la fiera tan pronto parece apresada como se la ve librarse de la captura en el último momento. Astutamente no huye en línea recta, sino que burla el hocico de su perseguidor y gira en redondo para hacer vano el ímpetu de la carrera de su enemigo. Este la acosa y la persiga con sus mismas trazas, y cuando parece que ya la tiene, no la tiene todavía, y daba unos mordiscos al aire. Yo ya iba a recurrir a la jabalina. Mientras la blandía en mi mano derecha e intentaba pasar los dedos por el amiento, aparté por un momento la mirada, y luego nuevamente la volví hacia allí. Veo en medio del campo, increíble, 2 estatuas de mármol. Una de ellas parece huir, la otra está ladrando. Es evidente que algún dios quiso que ambos quedaran invictos en aquella carrera, si es que un dios los asistió. Hasta aquí llegó su relato, y luego calló. ¿Pero qué crimen ha cometido la jabalina?, dijo Foco, y él relató el crimen de la jabalina con estas palabras. Las alegrías, Foco, fueron el principio de mi dolor. Empezaré por aquellas. Oh, es hermoso recordar aquellos tiempos felices, hijo de Éaco, en los que, como es habitual en los primeros años,
Yo era feliz con mi esposa y ella era feliz con su marido. Los dos sentíamos el mismo cariño mutuo y el mismo amor conyugal. Ella no habría antepuesto a mi amor ni siquiera una boda con Júpiter, y a mí ninguna habría podido seducirme aunque hubiese venido la mismísima Venus. Nuestros corazones ardían con la misma llama. Hacia la hora en que el sol hería las cumbres con los primeros rayos, yo solía ir al bosque a cazar lleno de ardor juvenil y no permitía que viniesen conmigo ni criados, ni caballos, ni perros de fino olfato, ni tampoco que me siguiesen con nudos a redes. Con mi jabalina me sentía seguro cuando mi diestra ya se había cansado de matar fieras. Buscaba el frescor y la sombra y la brisa que sopla desde los fríos valles. Buscaba la brisa leve en medio del calor. Esperaba que llegara la brisa. Ella era el reposo para mi fatiga. En efecto, recuerdo que «Ven, brisa», solía cantar, «alíviame y entra en mi pecho, amadísima, y mitiga las llamas del calor que me abrasa». Tal vez haya añadido «a ello me arrastran los hados», otros halagos, y haya dicho más de una vez «tú eres mi gran gozo, tú me reanimas y me alivias, tú haces que ame las selvas y los lugares solitarios». Ojalá mi boca pueda sentir siempre este aliento tuyo. No sé quién prestó oídos a estas frases ambiguas y creyendo que el nombre de brisa que tanto repetía era el de una ninfa, pensó que yo amaba a una ninfa. Inmediatamente temerario delator de una falsa culpa, fue a ver a Procris y le refirió los susurros que había escuchado. El amor es crédulo, según me dijeron. Ella desfallece fulminada por el repentino dolor. Y cuando se repone después de un largo rato, se llama a sí misma desgraciada, presa de un destino injusto, se lamenta de la fidelidad traicionada y acongojada por un delito inexistente teme a lo que no existe, teme a un hombre sin cuerpo y sufre, infeliz, como por una rival verdadera. Sin embargo, muchas veces duda y confía, la desdichada, en que sea un error, niega las pruebas de la traición y si no lo ve ella misma no está dispuesta a condenar el error de su esposo. Al día siguiente, la luz de la aurora ya había apartado a la noche. Salí y me dirigí al bosque y mientras vagaba sin rumbo después de una caza victoriosa dije: «Brisa, ven y alivia mi fatiga». Y de repente me pareció escuchar entre mis palabras unos gemidos. No obstante, dije: «Ven, queridísima». Al oír que otra rama al caer hacía un leve ruido, pensé que se trataba de una fiera y arrojé el arma voladora. Era Procris, que al recibir una herida en medio del pecho gritó: «¡Ay!». Tan pronto como reconocí la voz de mi fiel esposa, corrí precipitadamente hacia ella fuera de mí. La encontré medio desfallecida, con la sangre que iba manchando sus ropas desgarradas y sacándose de la herida, ay de mí, su propio regalo. Levantó tiernamente entre mis brazos ese cuerpo que amaba más que a mí mismo y arrancándome la ropa del pecho, vendo la cruel herida, intento parar la sangre, mientras le suplico que no muera abandonándome en mi desgracia. Sin fuerzas ya, agonizando, consigue decir estas pocas palabras: «Por los lazos de nuestro matrimonio, por los dioses del cielo y por los que son ahora los míos, por el bien que puedo haber merecido de ti y por ese amor, causa de mi muerte, que aún ahora mientras muero perduro. Te ruego, te suplico que no permitas que Brisa ocupe mi puesto en el tálamo». Así dijo, y entonces por fin comprendí y le expliqué que se trataba de una confusión de nombre. Pero ¿de qué servía explicar? Desfallece y sus pocas fuerzas se van junto con la sangre. Mientras todavía puede mirar algo, me mira a mí, y en mí, en mis labios, exhala su infeliz alma. Pero parece morir segura, con un rostro más sereno. Llorando recordaba el héroe estas cosas y los demás lloraban también. Entonces he aquí que Éaco entra con sus 2 hijos y los nuevos soldados fuertemente armados que Céfalo toma consigo.